Listo, entonces, ya lo ven, ¿cierto? Sí, señor. Estrella distante de Roberto Bolaño. Entonces, mi lectura va muy hacia lo que mostró, hacia lo que dijo Rubiela. Julio César y los demás no escucharon, y Claudia no escuchó bien lo que dijo Rubiela, y es un poco pensar esta literatura como, o esta novela como literatura que me habla sobre cómo la literatura sufre una dictadura. Fuera del asunto de este personaje muy raro, creo que todo tiene sentido, o es un guiño, o es una postura interesante de una manera vanguardista, y les voy a como ampliar más este concepto de vanguardista, de pensar un periodo de la historia. Por eso es una novela rara, ¿no? Este autor es de los más, ¿cómo decirlo? De los más experimentales, o de los autores experimentales más recientes que hay en Latinoamérica. Pues yo creo que está en su auge en este momento, en su punto más de más lecturas y de más estudios. Um, y les voy a contar por qué. ¿Listo? Entonces, les voy a contar un poco de los datos alrededor de lo que ocurre históricamente, y ciertas definiciones o ciertos guiños o visiones sobre un tipo de literatura que nos ayudan a entender por qué este libro es tan raro y por qué no podría ser distinto. ¿Listo? Este es Roberto Bolaño. Roberto Bolaño murió de 50 años. Es un tipo, murió muy joven. Él nació en Santiago de Chile en el 53, pero pues por todo el asunto de la dictadura se tuvo que ir. Fíjense que la dictadura es cuando él tiene 20 años, él seguramente era estudiante y se exilió en México y luego se fue a España y murió en España. ¿Listo? Um, Aquí solo pongo sus novelas, aunque él tiene ensayo y mucha poesía, y también un grupo de cuentos. Fíjense que además hay todavía hay 5 novelas que se publicaron después de su muerte, ¿no? Él se muere en el 2003 y tenía un montón de manuscritos, y entonces sus amigos y sus editores han hecho toda la tarea de reunir todos esos manuscritos y tratar de darles una consistencia y una publicación similar a la que les habría hecho, ¿no? Hay pocos autores a los que les pasa esto, pero es algo que ha pasado ya antes, ¿no? Kafka, por ejemplo, se supone que de Kafka uno no debemos haber leído nada de lo que leemos, pero su amigo, que se llama Carlos, que era su como editor, como el que guardaba todas sus ediciones, decide irse en contra de su voluntad de muerte y publicarlo. También pasa con Pasolini, has publicado muchas de sus obras después de muerte, e incluso en la literatura antigua. La Eneida de Virgilio, el poema más importante de Roma, es una publicación post-mortem en contra de la voluntad del autor. Generalmente, como que o sucede que ellos no quieren que se publique o no alcanzan a publicar todo lo que tienen, y a Roberto Bolaño le pasó más bien, fue un trabajo editorial. Él se tomaba mucho tiempo en, en, en definir realmente cómo iba a ser el producto final. Entonces, estas 5 novelas que son posteriores, como que tienden a ser distintas a las que él sí pudo publicar en vida. Um, Él empieza con estas 2 pequeñas novelas publicadas en Chile, fíjense que son a sus 30 años, publicadas no, en México, um, que no tienen casi mucha redundancia. Es cuando publica en el 96 La literatura nace en América que él se lanza al estrellato. Roberto Bolaño además es un autor muy importante para la industria editorial. Él es de Anaya, no, se me olvidó cuál es el nombre de esa editorial, de Anagrama. Anagrama, que son unas portadas amarillas o de colores con un cuadrito adentro. Él es quizá uno de los autores que impulsó esta editorial, con precisamente Estrella Distante, que es la que nosotros leímos. Les digo que es muy importante como señalar esta relación, porque Anagrama es un, un gran, un gran impulsor de literatura latinoamericana publicada en España, ¿no?
su casa matriz está en Barcelona, pero ellos sirvieron durante muchos años, durante muchas décadas realmente, como espacio seguro de publicación de autores en el exilio. Como en la segunda mitad del siglo XX estuvo tan atravesada por mucha violencia y muchas, ustedes ya lo mencionaron, muchas dictaduras aquí en el cono sur, en el continente, en este lado del mundo, como vimos también en el Caribe, etcétera, etcétera. Muchos escritores, como se ven en novelas, se fueron a Europa y allá trataron de hacer lo mejor que pudieron para publicar. Y entonces Anagrama se vuelve este gran espacio de publicación. Y después de que él publica Estrella Distante, empieza como su carrera ya de éxito. La más famosa de él es Los Detectives Salvajes. Yo habría querido leer esa, porque en Los Detectives Salvajes la premisa de esta novela que leímos la explota mucho más, que es también la búsqueda de una poetisa. En este caso, ellos están buscando a una poetisa, contrario a La Estrella Distante, que buscan a un poeta como asesino y medio raro. En Los Detectives Salvajes, ellos están buscando una poetisa contracultural, muy de izquierdas, y es un recorrido por México, Chile y España. Este sí es ir a buscarla como en distintos lugares, no es como en Estrella Distante, que es desde el sofá que nos cuentan qué investigaciones hay, sino entonces es mucho más amplio. El problema es que son 600 páginas. Entonces, pues por eso no me atreví a leerlo, porque además todas las virtudes y defectos que vimos aquí en Estrella Distante, pues están maximizados acá. Hay mucho dar vueltas, hay un montón de historias que parecen no tener sentido y hay un montón de nombres que se mencionan, ¿no? Su otra gran novela es 2666, si Estrella Distante, si Los Detectives Salvajes tiene como 600, la de 2666 tiene como 800 páginas, ¿vale? Esa sí la tengo en deuda. Bolaño es un gran lector de Borges. Todo este asunto de los enredos, de las historias que uno no sabe a dónde van, de hablar de algo sin hablar de eso directamente, todo eso es inspiración de Borges. Borges es un autor que creo que ya lo he mencionado varias veces, experimenta mucho a través del cuento las posibilidades y los límites de la literatura, entendido como que, dado que la literatura es un arte de crear mundos a través del lenguaje, pues hay que hacer una reflexión importante sobre el lenguaje, ¿no? Como esa herramienta de creación de mundos. Entonces Borges trabaja mucho al respecto y por eso Roberto Bolaño tiende siempre a hablar sobre escritores, porque él quiere hacer como poner la lupa sobre el lenguaje como herramienta, en este caso de denuncia política. Esto vamos a ver por qué. Vamos a ver. Entonces, sobre la novela. Es una novela policíaca literaria, ¿no? Rubiela decía que a ella le parecía una novela que no le gustó la parte detectivesca porque solo llegó al final, y es porque es una forma de ser detective de otra manera. Fíjense que la mayor, o el volumen de, sí, la única evidencia que tienen para saber de dónde se encuentra este escritor es a través de revistas. Es un trabajo de perseguir a una persona por su estilo, por su postura estética, por la teoría que está detrás de su arte. Entonces, pues, a diferencia de lo que uno esperaría, que es irse a buscarlo, perseguirlo o cosas por el estilo, pues consiste en buscarlo en revistas, a seguirle la pista, y eso es una forma como de pequeña locura, pero a la vez es lo que hacemos cuando estudiamos literatura. Las personas que se especializan en investigar en literatura básicamente hacen eso, leer y crear conexiones a punta de suposiciones muy, muy extrañas, pero que tienen cierto sentido. Entonces esto también nos narra un poquito lo que es estudiar literatura, lo que es hacer un posgrado en literatura. Entonces, si quieren hacer literatura, es esto lo que terminan haciendo, volverse investigadores de revista. Es una novela policíaca literaria que narra la búsqueda de este poeta y hablador chileno que comete crímenes atroces en el contexto del golpe de Estado de Pinochet. Uno no sabe nunca, o uno siempre tiene la duda, a mí me queda siempre la duda, es por qué lo estamos buscando, qué es lo que nos parece raro de él, que haya matado a estas personas, o es un feminicida,
o hay un tinte político detrás, ¿no? Parece, yo lo interpreto como una crítica a la dictadura, de decir que la dictadura al final termina persiguiendo cualquier cosa, ¿no? Cualquiera se vuelve el enemigo y bajo cualquier excusa uno termina matando, ¿no? Cuando uno hace parte del dictador o de la dictadura o hace parte del gobierno opresor, eh, uno termina es utilizando el poder como excusa para asesinar por el amor de asesinar. Entonces aquí como que nos mezcla un poco, nosotros nunca tener una perspectiva verdadera, un acercamiento verdadero a las intenciones de este personaje, eh, uno le queda la duda de cuáles eran las motivaciones. Y ese es el juego de la novela, dejarnos con la duda. Eh, como que uno complete el sentido de lo que puede estar pasando. Entonces, a través de la narración anónima de un escritor, este escritor anónimo se ha identificado con un heterónomo del mismo Bolaño, luego les cuento bien qué es un heterónomo. Puede ser el mismo Roberto Bolaño, ¿no? Puede ser una manera de inventarse a sí mismo como narrador. Nunca lo dice y es otro de los grandes misterios. Uno tiene que saber completarlo o uno tiene que decir, ¿no? La novela nos expone el panorama intelectual de Chile antes, durante y después de la dictadura. Y nos presenta una faceta de la literatura altamente experimental y política, de una relación entre ser político y ser experimental, que esta novela no lo presenta a través, por ejemplo, de los poemas en el cielo. Muy propia la tradición latinoamericana del segundo siglo, de la segunda parte del siglo XX. Aquí en Colombia casi no tenemos de esas expresiones porque no tuvimos dictadura. Como no tuvimos una opresión literaria tan grande, una opresión política como tan grande como una dictadura, no hay una postura literaria tan extrema como estas. Nuestro conflicto ha sido mucho más bien como medio oficial, como medio llevado alargado 50 años, y por eso nuestras expresiones políticas literarias son tan distintas. Gabriel García Márquez es un gran crítico de la situación política del país, pero como no hay un enemigo al cual enfrentarse, que podamos llamar el dictador, sino pues es un entramado de instituciones que han estado en el poder financiando, peleando a veces en contra, peleando a veces junto con los que están detrás de la violencia. Nuestra literatura de crítica es mucho más fantástica, ¿no? De ahí viene el realismo mágico, uno podría defender. ¿Listo? Entonces voy a explicarles brevemente por qué es esto. ¿Listo? Contexto histórico. Entonces, este señor Carlos Bider, que empieza la novela llamado Ruiz Tagle, es un raro, es un poeta autodidacta que le gusta dar vueltas por ahí, nadie tiene claridad ni de dónde gana plata, ni por qué vive tan bien, ni por qué va a la universidad si no es estudiante, ni nada por el estilo. Yo concuerdo con Rubiela al pensar que es un infiltrado, porque él es militar, a fin de cuentas. ¿Y por qué está el infiltrado? Pues porque durante ese momento, ustedes recordarán con mucho más detalle, estamos en la transición del gobierno de Allende, Salvador Allende, al de Augusto Pinochet, ¿no? Salvador Allende es el primer presidente en el mundo, el primer presidente abiertamente de izquierdas que llega a un cargo de presidencia en el mundo a través de una elección democrática. Desde 1917, que es la Revolución Rusa, y que se empieza a establecer el comunismo como una forma de gobierno, hasta 1970, durante 60 y pico de años, todos los gobiernos de izquierda que existieron en el mundo llegaron al poder por medio de la fuerza, empezando por los rusos, obviamente, pero tenemos otros ejemplos, la Revolución China, la Revolución Popular en China de Mao, también fue una guerra civil que desencadenó en un gobierno de izquierda. Lo mismo sucedió en Vietnam y en Laos y en Birmania, que son del sudeste. En Cuba. En Cuba, la Revolución Cubana obviamente es el gran ejemplo en Latinoamérica. Y toda Europa Oriental pues tuvo gobiernos comunistas, pero dentro del contexto de la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente impuestos por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, Salvador Allende es un
es un hito histórico en la medida en que es el primero que logra llegar con sus ideas dentro de un proceso democrático. Fíjense que en Colombia apenas acaba de pasar hace 15 días y ya han pasado 50 años. O sea, nosotros, esto que estamos viviendo ahorita como de pensar un presidente de izquierdas en el poder, era lo que estaba experimentando Chile hace 50 años. Y entonces, como estamos en el contexto de la Guerra Fría, pero en el punto más álgido de la Guerra Fría, quizá Estados Unidos no está feliz con eso, ¿no? En el 68 es que termina la Revolución Cubana, si no estoy mal, y entonces hay un gobierno comunista muy cerca de Estados Unidos. Cuando leímos la fiesta del Chivo, yo les conté un poco de esto. Entonces Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, empieza a tener una operación, una incidencia muy fuerte en Latinoamérica. Y entonces esto lo hace a través del financiamiento de gobiernos o movimientos políticos que sean en contra de la izquierda. Tumba muchos presidentes y establece muchas dictaduras o colabora con dictaduras o con golpes de Estado en toda Latinoamérica. En Argentina participa en 2 o 3, en Chile esta es la más importante, bueno, es la única que hay en Chile, pero es la más importante quizá de Latinoamérica. En Bolivia financia una dictadura de derechas, en Brasil financia otra, en República Dominicana, como muy bien vimos en la fiesta del Chivo, apoya al dictador. En Granada, que es una isla del Caribe, también tumba a un presidente de izquierdas. Y en Colombia, pues apoya mucho siempre digamos que el Plan Colombia se entiende como el último, como la última de las manifestaciones de este plan que se llama el Plan Marshall, si no estoy mal. No, mentiras, la doctrina Truman. La doctrina Truman es esta decisión voluntaria y políticamente construida del gobierno estadounidense de no permitir el ingreso de la izquierda a Latinoamérica de ninguna manera. Así eso implique tomarse por la fuerza y poner bases militares y financiar la guerra aquí, ¿no? Entonces, el principal ejemplo es Chile. Es el como más evidente, en el cual es más el más sonado hoy en día porque es además de los más antiguos, entonces es el que más ha habido tiempo para hacer una reflexión histórica al respecto. ¿Listo? ¿Cómo sucede este golpe de Estado? Salvador Allende estaba en la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda es como el palacio, la Casa de Nariño nuestra, es donde está en la presidencia, donde vive el presidente y donde suceden pues, las principales decisiones del Ejecutivo. El 11 de septiembre de 1973, el ejército, la armada, la fuerza aérea y el ejército se juntan para derrocar a Allende bajo la dirección de Augusto Pinochet. ¿Listo? Ellos toman la Casa de la Moneda a bombazos, como se ve en la foto, para llegar a Salvador Allende, financiados por el gobierno de Estados Unidos, porque consideraban que el gobierno de Allende iba a desestabilizar la economía de la zona por ser un gobierno de izquierdas. Salvador Allende se suicida antes de que lleguen a por él y Pinochet establece una junta militar que dura en el poder hasta 1990. O sea, fueron 17 años en los cuales Pinochet estuvo en el poder. Lo que nosotros vemos en estos escritores es antes y después de la toma de la Casa de la Moneda, y un poquito alcanzamos a ver lo que es el retorno a la democracia, porque el último evento, ese último episodio ocurre como en el 94 o en el 96. Entonces ya Pinochet salió del poder y entonces estamos viendo la posibilidad de volver a Chile. Al haber un paso, o la novela nos muestra cómo Chile pasa de ser un país en el cual la discusión literaria y las posibilidades de pensar como de pensar distinto era muy bienvenido. Había un gobierno de izquierdas democráticamente electo y entonces las universidades y otros espacios eran caldo de cultivo para que muchos jóvenes se reunieran a pensar políticamente. Nos muestra cómo todo esto se disuelve y muchos de ellos tienen o que dejar de estudiar, son expulsados de la universidad,
o se tienen que exiliar, como es el caso de nuestro narrador, como es el caso del policía investigador que aparece hacia el final, como es el caso de muchos otros. Si no es que fueron asesinados, como sucedió con las hermanas Garmendia. ¿Listo? La dictadura implica muchas cosas, ¿no? Porque además tiene sus fases. Pinochet no siempre estuvo en el poder bajo la misma figura. Al principio él fue el director de la Junta Militar y en el 80 y pico él hace una reforma constitucional que permite que lo instituye como presidente eterno, gracias a un plebiscito, a un referendo que a la luz de hoy fue un gran fraude electoral, ¿no? Él democráticamente logra cambiar la constitución del país para establecerse a él como presidente. Entonces los 80 tienen pues todo ese cambio de ser director de junta militar a ser un presidente constitucionalmente electo a pesar de haber sido un fraude, pues hace que cambie su postura en el poder. Hasta que a finales de los 80 la represión o los movimientos antirrepresión contra el golpe, contra golpistas y contra la dictadura, logran generar un movimiento social tan fuerte que bajo otro referendo se le exige a Pinochet que en el 90 deje su cargo, ¿no? Entonces, como es del 88 hasta el 90, existe todo eso, lo cual demuestra que la dictadura fue perdiendo fuerza hacia finales de los 80. En parte porque cualquier dictadura pierde el poder conforme pasa el tiempo, el dictador tiende a volverse un poco megalomaníaco y un poco una figura como autoproclamada que ya no funciona también con el resto del gobierno. La gente que quería estar cerca del poder de Pinochet empieza pues ya no a sentir que él les pueda otorgar tanto poder, y en parte porque Estados Unidos deja de financiar, ¿no? Estados Unidos se empieza a preocupar, ya sin haber un gobierno de izquierdas, ya deja de financiar a Pinochet, le deja de dar el apoyo, entonces pues ya permite que haya mucha más variedad. Pero es muy importante identificar estas características propias de la dictadura. Primero que todo, se prohíben los partidos, ¿no? Es la cosa más antidemocrática del mundo pensar que está prohibido fundar partidos. Se vuelve solo un partido, que es el gobierno. Eso lo hacen todas las dictaduras clásicas de izquierda, ¿no? Eso es una cosa muy común del comunismo, porque el comunismo, en teorías, por lo menos por cómo está planteado, supone que solo debe existir un partido, que es el que administra el Estado. En este caso, solo es un partido para acabar con la posibilidad de oposición o de acceso al poder de personas que no estén de acuerdo con el que está en el poder, que es el partido, que es los militares. Él disuelve el Congreso incluso, es decir, no permite que haya pues al no haber partido y no haber representación de diversidad de ideas e ideologías políticas, pues no tiene sentido tener un ente como el Congreso, un colegio como el Congreso que reúna a toda esta gente para poner leyes. Las leyes las pone una junta militar, como una suerte de conclave militar. Se reprime la libertad de prensa, por eso les decía que todo esto de anagrama y las editoriales es muy importante, porque pues toda la información que se reparte en el país y de la que se habla depende de este mismo pues, fuente. No hay posibilidad de establecer críticas, y muchos de los que hicieron críticas a la dictadura lo tuvieron que hacer desde afuera. Lo más importante quizá, y por lo cual es tan estudiado este caso, es porque eso implica una transición a una economía neoliberal, ¿no? Yo creo que de los últimos 4 o 5 años para acá hemos visto en Latinoamérica una nueva ola como de movimientos sociales dirigidos hacia la manera en cómo estamos haciendo política y economía en la región. Piensen en el paro nacional que nosotros llevamos 2 o 3 años viviendo, el paro nacional que está en este momento pasando en Ecuador, o lo que ocurrió en Chile precisamente con el cambio de constituyente, que también fue un movimiento social muy grande de protesta y de paro, que empezó antes de la pandemia y que terminó con la elección de este presidente Boric, que es el primer presidente de izquierda electo en Chile después de
Allende. O sea, le tomó 50 años a la izquierda volver al poder. Y es lo que pelean muchos de estos movimientos es precisamente esta instauración. El plan de Estados Unidos de poner dictaduras no solo era no dejemos que el comunismo entre al continente por miedo a la Guerra Fría, sino experimentemos, ¿no? El neoliberalismo es el resultado de la Facultad de Economía de Stanford, si no estoy mal, Stanford, Princeton y Harvard, como una forma de buscar, de experimentar realmente si el capitalismo en su forma más pura podría ser sostenible, ¿no? Y cuando digo el capitalismo en su forma más pura es la total administración de la economía por parte de las empresas, de la industria y de la propiedad privada. Entonces, lo que hace esta transición a una economía neoliberal en Chile es acabar con cualquier participación estatal en cualquier empresa, ¿no? Entonces, allá, a diferencia de acá, no existen universidades ni colegios públicos, no existen servicios públicos financiados por el Estado, lo único que financia el Estado es lo militar y pues en general el aparato burocrático, pero no hay subsidios, no hay sistema de salud público, no hay pensiones públicas. De hecho, todas las ideas de los fondos de pensiones privados que nosotros empezamos a implementar a finales de los 90, todo eso empezó en Chile. Las grandes, uh, los grandes fondos de pensiones privados, Sura y esos, empezaron en Chile o tienen una relación con Chile porque en Chile se vuelve ese lugar de experimentación de economía. Y eso implica que en Chile, por ejemplo, se ve mucha plata o se vio durante mucho tiempo mucha plata. Fíjense que al final de la novela, cuando él habla con el policía le dice que lo mejor es, o sea, que está bien volver a Chile y crear un negocio, porque Chile tiene una prosperidad económica muy importante. Y es precisamente por este proceso de transición a economía neoliberal, porque es algo que queremos tumbar, porque los movimientos sociales de Latinoamérica reciente quieren tumbar o quieren modificar, es porque pues esta economía neoliberal por su naturaleza de un capitalismo muy puro, termina beneficiando a los más ricos, ¿no? Lo que hace es abrir esta brecha de, em, de diferencias económicas entre ricos y pobres, porque al ser todo administrado por privados, pues permite la captación y la acumulación del capital por parte de muy pocos. A pesar de que nosotros somos capitalistas como gobierno, la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica son como en el medio, son de economía mixta, ¿no? Entonces, a pesar de que incentivan la propiedad privada, el Estado es un gran actor cuya función consiste en redistribuir la riqueza por medio de impuestos, por medio de subsidios, por medio de la participación del Estado en empresas públicas, como en los servicios públicos y en la educación y en la salud. El Estado garantiza que aunque uno no tenga dinero, pueda acceder a los servicios más básicos, educación, salud y vivienda incluso. En Chile eso no existía, ¿no? En Chile es tan extremo, o fue tan extremo, porque en este momento eso es lo que está cambiando. Fue tan extremo durante la dictadura de Pinochet y lo que dejó delegado, fue tan extremo el respeto a la propiedad privada, que incluso allá el agua es una propiedad privada, ¿no? Allá las empresas tienen derecho de comprar o tuvieron derecho de comprar las fuentes hídricas, ríos y aguas, y lagos y demás, y por eso ellos están en una crisis ambiental muy grande, porque no hay manera de redistribuir el acceso al agua. ¿Listo? También implicó la legitimación del poder de Estados Unidos en la región, al poder establecer este dictador que fue por mucho tiempo pues, bajo las órdenes de Estados Unidos. Esto cambió mucho la postura de las izquierdas en Latinoamérica. Ya daba un poco de miedo. Pues tumba un gobierno de izquierdas elegido popularmente. Entonces, pues ya de ahí en adelante ningún gobierno de izquierdas vuelve a ser elegido popularmente, sino hasta el siglo XX, con, ¿qué fue el primero?
Evo Morales quizá, o con... Bachelet de Chile. Bachelet es, pues sí, ella es progre, pero no es de izquierdas. El primero de Chile de izquierdas es Boric, y aquí en Colombia es Petro. Pero con Brasil, en Brasil también hubo con Dilma Rousseff y con el que la reemplazó, ¿no? Entonces, asusta mucho en la región y Estados Unidos logra mantener a raya cualquier expresión de izquierda en Latinoamérica gracias al éxito de esta dictadura. Y lo que más queremos hablar nosotros, lo que más experimenta la novela, lo que más nos muestra la novela, es la violación de los derechos humanos y el exilio. La dictadura de Chile, por mucho tiempo la dictadura de Chile se consideró uno de los eventos más violentos en Latinoamérica porque tenía un alto número de desaparecidos y de asesinatos políticos. Dije por mucho tiempo porque ya con toda la investigación que se ha hecho desde la firma del Tratado de Paz en Colombia, se ha descubierto que las cifras en Colombia son 4 o 5 veces más grandes que las de Chile. No, pero pues en Chile fueron 17 años de persecución al nivel, como vemos en la novela, de matar lo que fuera y de que esa matanza quedara en la impunidad. Un poco la crítica de la novela es Carlos Vider logra quedar impune gracias a que se establece un gobierno que le permite cometer asesinatos a este nivel y que no se angustian porque para ellos, para la dictadura, los derechos humanos no son algo que escandalice, ¿no? No es como uno piensa hoy en día que cualquier tipo de violación a los derechos humanos es algo que uno pueda señalar y va a haber participación internacional con el fin de detenerlo. En Chile nunca existió eso durante la dictadura, entonces, pues porque tenían el apoyo de Estados Unidos. Entonces, pues la violación de los derechos humanos es una cosa tan común que permite, creo yo que ese es el mensaje de la novela, la aparición de personajes como este asesino en serie, poeta, que mata a todo el mundo y que pues queda realmente impune. ¿Listo? El principal punto entonces es la literatura y la política, ¿no? La literatura y la política han tenido una muy estrecha relación en el siglo XX, quizá es el punto más álgido en los cuales la literatura hace parte del movimiento social detrás de los movimientos políticos, como que se vuelve una herramienta muy importante para mover ideologías, para hacer crítica, para lavar cerebros, para instaurar poderes, ¿no? Entonces aquí se ve muy fuerte esto. Y eso es algo que sucede especialmente en Latinoamérica por todos estos movimientos sociales y en Europa por toda la cuestión del resultado de las guerras mundiales y de haber vivido la Guerra Fría pues, con más fuerza, porque pues, ellos tuvieron el muro de Berlín y la cortina de hierro y la separación de Europa en dos partes, ¿no? Estados Unidos casi no tuvo eso porque Estados Unidos era la parte ganadora, entonces casi no hubo una expresión literaria de este tipo. Hay varios eventos o hay varias cosas de las cuales les quisiera hablar en esta situación como para indicarles la conexión que hay entre literatura y política que se ve ante todo en los grupos de estudio de poesía que había antes de la dictadura, ¿no? Que es lo que se pierde con la dictadura y que la novela nos dice, estos poetas pasaron de reunirse y comentar poemitas a vivir en el exilio y comentar poemitas, ¿no? Lo más importante quizá es mayo del 68. Mayo del 68 es un hito en la relación entre la cultura y la política porque es la explosión de un movimiento de protestas muy fuerte en Francia. Fíjense que Francia otra vez estaba repitiendo eso antes y durante la pandemia con los chalecos amarillos que estaban en contra de Macron, el presidente. Algo así, pero con mucha más violencia y trascendencia ocurrió en el mayo de 1968. Sucede además luego de la Revolución Cubana. Entonces el mundo está realmente muy pendiente de cómo la izquierda logra o está tratando de llegar al poder en un mundo en el cual la derecha se ha logrado imponer en varias partes. Alemania e Italia acaban de salir o pues, pasaron de la Segunda Guerra Mundial de tener gobiernos, las breves dictaduras,
pero no se acabaron las dictaduras con eso. Tenemos la dictadura de la Unión Soviética en toda Europa Oriental. Para el 68 todavía existe la dictadura de Franco en España, y en África hay también un montón de disputas por el poder, especialmente por intentos de dictaduras de izquierdas acabados por imposiciones de dictaduras de derecha, especialmente por la OTAN, por Estados Unidos, ¿no? Entonces, mayo del 68 es este momento súper álgido en el cual, a pesar de que la izquierda tiene una mala postura, una mala cara, porque la Unión Soviética es un Estado supremamente represivo, también dentro de las democracias se está pidiendo una mayor participación del gobierno, una mayor equidad en el gobierno. El movimiento del 68 en mayo en Francia es un movimiento estudiantil, es un movimiento que lucha por el acceso a la educación, a la educación gratuita y de calidad para las personas que no tienen los recursos como para pagarse una universidad. Y es después del mayo del 68 que la Sorbona, por ejemplo, que es la universidad más importante de Francia, se transforma en 10 universidades distintas con el fin de crear un sistema público de educación superior, que es hoy en día uno de los más importantes en el mundo, ¿no? Entonces, todo esto está alimentado por la literatura, o muchos de los movimientos políticos que están a la cabeza de todas estas revoluciones no son exclusivamente políticos en el sentido como lo eran los marxistas y los bolcheviques en la revolución rusa, sino era gente más culta, o por lo menos gente salida de universidades, gente que estudió literatura y filosofía generalmente, o sociología o ciencias políticas, y que hizo una revolución desde las masas, como desde el lumpen, desde la gran masa obrera, liderado por ciertos intelectuales universitarios, ¿no? Nosotros tuvimos muchos movimientos de esos. El M19 precisamente es un movimiento universitario, pues más bien no universitario, sino que tuvo células en universidades. Las FARC y el ELN también tuvieron sus células en las universidades. Todavía hoy en día tenemos esa idea de que la universidad pública es una suerte de laboratorio de guerrillas, porque las guerrillas sí tuvieron mucha incidencia en la manera en que se difundía la ideología de izquierdas. Hoy en día, como ya existe el Internet, por ejemplo, como ya tenemos otros espacios de comunicación y de transmisión de ideas, las universidades han perdido mucho ese enfoque. Fíjense que ya últimamente no ha habido protestas tan fuertes en la nacional y cosas por el estilo como lo hubo en los 70s, en los 80s. De hecho, el fundador del ELN, Carlos Torres, ¿qué? Camilo Torres, pues era Bateman. Eso, y Bateman del M19, ellos eran intelectuales de universidades, y Camilo Torres era un padre, ¿no? Él enseñaba en universidades, en la Universidad Nacional, en la Distrital, y él sale y forma su guerrilla. Entonces, sin este, digamos, brazo intelectual, los movimientos de izquierdas de Latinoamérica habrían sido muy distintos. En general no fueron exitosos ninguno de estos movimientos, si uno lo piensa, sino solo es hasta el siglo XXI que estos movimientos, que no son solo ahora académicos ni universitarios, sino que son mucho más amplios, han tenido éxito. De nuevo, Chile y Colombia más recientemente. Eso también nos habla de un montón de literatura de izquierdas. Fíjense, Gabriel García Márquez, todo el asunto que tiene con respecto a su exilio. Él decide irse a vivir a México porque pues, aquí en Colombia él era comunista, ¿no? Y él apoyó la revolución cubana y él fue muy cercano a Castro, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí todavía a nosotros nos queda mucho de ese rezago de la literatura latinoamericana como ser una literatura de izquierdas. Y lo que nos muestra la novela es cómo sería una literatura de derechas, ¿no? Conocemos muy bien la literatura de izquierdas, conocemos cómo la literatura de izquierdas acude a la masa popular, a un montón de cosas para hacerse,
mientras que cómo sería la literatura de derechas, cómo hacer una literatura desde el poder. Y eso es lo que representa Carlos Vider. Fíjense que él hace una poesía completamente extraña, hace poemas en el cielo que, según nos muestra con mucha ironía el autor, nadie entiende, a nadie le interesan, nadie le encuentra sentido, pero es una demostración de poder impresionante, ¿no? Entonces ahí está su valor. La literatura que él tiene es una literatura asociada al poder, mientras que la literatura de izquierdas, que es la mayor cantidad de la literatura producida en Latinoamérica durante los últimos 60 o 70 años, es una literatura que trata de tumbar al poder, que trata de mostrar cómo sería la participación de otros y otras en el poder, porque la derecha nunca lo ha permitido, ¿no? De ahí que si hay algo muy importante de la literatura latinoamericana de izquierdas, es que su principal manifestación, además, nunca fue la escritura de novelas, nunca fue sí, no fueron grandes obras. Yo creo que nosotros el principal ejemplo que tenemos es este autor poco conocido, Álvaro Salón Becerra, que saca unas novelas, El Delfín y El Pueblo Nunca Le Toca, que son producidas en esta época, escritas en esta época, que hacen un montón de crítica social, pero que nadie las lee, ¿no? Ellos descubren muy bien este tipo de movimientos culturales, descubren muy bien que esta transformación no se hace por medio de novelas difíciles de leer, sino por medio de música. Entonces la música protesta, Silvio Rodríguez, se me olvidó esta señora argentina, la de Gracias por la Vida, que me ha dado tanto. Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, muchas gracias. Pablo Uno de, Milanés. Pablo Milanés, hay unos de apellido Parra de Chile. Todos ellos, toda esta nueva trova cubana y esta nueva canción latinoamericana y toda esta música protesta, Piero incluso y toda esta gente, incluso en España hubo, son esa manifestación de la poesía de izquierdas, de la poesía de resistencia, de la poesía de protesta, ¿no? De ahí que nosotros de la literatura de izquierdas poco recordemos libros, pero sí recordamos canciones. Y también como todo lo anterior implica que los literatos, los artistas, las personas de la cultura, los académicos, se vuelven objetivos militares, ¿no? Se vuelven parte de la persecución ideológica, especialmente en Chile y en lugares donde hubo dictaduras o poderes o formas de tomas del poder muy hegemónicas, porque al no haber una representación democrática en el gobierno, al no haber partidos o al no haber espacios de participación política, pues la participación se vuelve cultural. En el caso de Colombia, piensen en la Unión Patriótica, ¿no? La Unión Patriótica es el único espacio de participación política que la izquierda tuvo durante muchos años, y toda fue exterminada, o la mayoría de la Unión Patriótica fue exterminada. Por eso mucha de la protesta y muchos de esos movimientos sociales terminan ya sea o en la protesta cultural artística o en esa resurrección armada, que muchas veces iban de la mano, ¿no? Muchos de estos literatos, fíjense que uno de los directores de los salones de poetas que hablan ahí, no sé si es Soto o el otro, Stein. Luego tenemos noticias de que participó en la toma de una ciudad en Guatemala, participó de un ejército en País Vasco, participó de una insurrección en Centroamérica, ¿sí? Porque todos estos intelectuales, pues su verdadero objetivo era la revolución, entonces todo esto va de la mano, ¿no? Es bastante impresionante ver cómo, digamos, nuestra historia está atravesada por eso, ¿no? Cómo nuestras ideas de la izquierda y los guerrilleros y el poder, toda viene de esta misma factura, ¿no? Y además de expresar esta relación cercana entre literatura y política, la novela tiene este detalle y es, nunca nos dice explícitamente que Carlos Vider sea un autor de derechas, a pesar de que, como muy bien lo narra el principio de la novela, esta novela es una ampliación del último capítulo de otro libro que escribió Bolaño que se llama La literatura nazi en América. Es decir, este es uno de los tantos autores que hicieron parte de la derecha para él.
es inventado. Recuerden que esto es además ficción. Pareciera, uno siente que está hablando de la verdad, pero ninguna de estas personas existieron jamás. Ni Bider, ni las hermanas Garmendia, ni O'Brien, que es el amigo nada de eso existió. Pero lo que nos está contando es, a pesar de que nunca nos diga, este señor es de derechas, tenemos muchos indicios. Además de la impunidad, el más grande es que es parte de la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea de Chile participó activamente del bombardeo de la Casa de la Moneda y pues hizo parte de la Junta Militar muy bien durante toda la dictadura. Entonces podemos saber por eso que Carlos Bider pues era un tipo muy cercano al poder y que su literatura y que su cercanía al poder le permitía hacer esa literatura. Se ve muy bien en el momento en el cual él expone las fotos de todos sus asesinatos en la casa de su amigo, que lo sacan sin ningún lío y él no sale y nadie se entera de que eso pasó, porque pues su cobijo del poder le permite eso. La literatura política tuvo una expresión, o más bien, esta reunión entre literatura y política generó que hubiera un cambio en la estética o en el estilo de la literatura. No solo volvió como la misma literatura de antes y hablándome de cosas como de izquierdas o de movimientos populares ni nada por el estilo, sino que dentro de ella misma adoptó una transformación y una forma de retar el establecimiento, retar lo conservador, retar las normas de lo clásico a través de algo que se llamó literatura de vanguardias, ¿no? Bider es la exposición más abyecta, más extrema de la experimentación literaria, porque él era además de ser un militar que seguramente apoyaba el golpe de Estado, él es un poeta y su poesía es extrema y es extremadamente rara, ¿no? Entonces es una literatura de vanguardias. ¿Qué es una vanguardia? Yo no sé si ustedes alcanzaron a pasar por esto. Hoy en día vanguardia se enseña en noveno, ¿no? O sea, dentro del programa de bachillerato, los estudiantes de noveno o décimo tienen que pasar por esto. Entonces es todo un tema. Las vanguardias son movimientos culturales, artísticos y literarios característicos del siglo XX, surgidos en Europa, pero que tuvieron mucha cabida en Latinoamérica, que comparten estas características. Son movimientos culturales. Al ser un movimiento, tienen una postura, un manual casi, ¿no? Sobre la función de la literatura y el arte, que es muy clara, innovadora y que generalmente es radical. Los vanguardistas dicen, nosotros creemos que la función de la literatura es hacer protesta social y entonces toda la literatura que ellos hacen es protesta social. Hay otros que van al otro extremo. Creemos que la función de la literatura es no hacer protesta social, no hablar de la realidad, solo hablar de los sueños. Entonces hay toda una literatura que consiste en hablar de los sueños. Cualquiera que sea la postura, la llevan al extremo. Las vanguardias empiezan con el dadaísmo en 1917 en España o en Francia, si no estoy mal, en alguna de esos dos, en Francia. El dadaísmo es la primera de estas posturas. Dice, vea, el arte no tiene que suplir ningún tipo de función de representación de nada de la naturaleza. No hay que contar historias, no hay que hacer cosas de verdad, hay que experimentar. Entonces lo que ellos hacían es estos experimentos de collage, cortaban palabras o frases completas o letras o palabras de los periódicos, los metían en una bolsita y los mezclaban y luego lo sacaban y lo pegaban como cayera. Y eso era un poema, ¿no? Eso es un poema. ¿Qué es el Dada? Un movimiento literario y artístico y cultural que considera que la literatura y el arte cumplen una función propia, excluida del mundo político, y es la expresión del espíritu interno y cómo uno expresa lo que tiene la gente por dentro a través del azar. Otros se centraban en los sueños. Los surrealistas, por ejemplo, ¿no? Camus, y se me olvidó el nombre, Sartre, y aquí en Latinoamérica hubo un par de surrealistas, lo que hacían era eso, se iban, Sabato, el del túnel, por ejemplo, se iban a explorar los sueños. Ellos querían expresar la realidad de los sueños, entonces ellos hacían un montón de experimentos, escribían hipnotizados, se drogaban para escribir, escribían recién levantado, ¿sí? Como que trataban de buscar una expresión como pura de la literatura, ¿no? Otras formas de vanguardia,
digamos, en la pintura, Picasso y con el cubismo, no voy a representar el mundo desde una perspectiva, sino voy a poner todas las perspectivas en un mismo plano. Entonces va a mostrar la cara de lado, pero también la cara de frente, entonces la nariz de lado, la nariz aplastada, el brazo por encima, ¿sí? Todo este tipo para mostrar, digamos, el desorden del mundo en la guerra. Entonces, no importa si la función, si la postura es de izquierdas o de derechas, si es abiertamente política o abiertamente apolítica o antipolítica. Todas las vanguardias comparten, y además las vanguardias se extienden desde 1917 hasta nuestra época, ya se han calmado un poco ese tipo de movimientos, pero pues, por lo menos hasta los 90 hubo vanguardias como de Carnet. Cualquiera sea la postura que tengan sobre la función de la literatura, esta postura va a ser muy clara, va a procurar ser tan clara que tiene un manifiesto. Generalmente todos sus movimientos tienen manifiestos. El que uno más conoce es el del futurismo, que es una vanguardia italiana, en la que dicen la literatura va a hablar de esto, 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 esto y esto. Y la literatura se hace así, así, así. Nuestro arte se hace así, 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 ¿no? Entonces, esto permite un montón de salones, de reuniones, de pequeños clubecitos. Piensen, en la novela hay una vanguardia, lo que se llaman estos autores, ¿cómo es que lo llaman? La literatura realista, hiperrealista, que es todo este montón de poetas que tienen trabajos como, como no calificados, porteros, vendedores de periódicos, personas del servicio, cuya relación con la literatura es una relación corporal. Entonces sus sesiones son vomitar, orinar, comerse el libro para tener durante una semana entera, para tener una apropiación de la palabra como muy, muy del cuerpo, ¿no? Es una exageración, creo yo. Yo creo que ninguna vanguardia ha llegado a ese nivel como tan extremo. Y lo que está señalando Bolaño con esto es, vean cómo la derecha construye sus vanguardias. Entonces, Bider es un gran autor vanguardista. Mucho de lo que hacían estas vanguardias era enfocarse en la forma, ¿no? Entonces, esos poemas que tienen como forma de flor, y es un poema sobre la flor, o forma de lluvia, como las palabras son gotas cayendo y es un poema sobre la lluvia, lo que nos están diciendo es no solo el mensaje es el mensaje, sino la forma es el mensaje, como se vea es el mensaje. Este poema no dice nada, pero su representación visual genera una emoción y en eso está el poema, en eso está el valor estético del poema. Entonces, por eso que él hiciera poemas en el cielo es también una extrema, es llevar esa idea de la vanguardia al extremo. ¿Listo? Siempre tiene una forma, una búsqueda de una expresión fuera de lo tradicional, de las normas, del establecimiento. Generalmente los autores de vanguardia son de nicho, son conocidos por pocos. La novela también nos muestra una gran forma de hacer literatura que se ha ido perdiendo, que es el de la revista literaria. Fíjense que él siempre encuentra rastros de Carlos Bider en esta pequeña revista fotocopiada en Argentina, esta pequeña revista hecha a mano en las calles en París. Durante todo el siglo XX, las revistas, más bien, estos movimientos literarios que eran transnacionales, que a pesar de que había, pues digamos, gente que se reunía en universidades, en casitas a verlo y hablarlo, pues también había colectivos que se conocían a punta de cartas y esas cartas se comunicaban o esos movimientos se comunicaban a través de revistas. Tienen que yo debo tener una acá. Ya vengo y les traigo una. En Colombia, como hasta el 2008, como hasta el 2010, existió y como desde... Uy, esta dice que tiene 36 años, se llama Golpe de Dados, 36 años para el 2008, que creo que fue el último año que sacaron números. O sea, eso fue desde los 80s o 70s. Golpe de Dados es una revista de poesía, publicada aquí en Bogotá por Arango Editores, que tienen pues ciertos temas.
Fíjese que es una revista que solo publica poesía y que solo se conseguían como tirajes de 100 o de 500 números y que hoy en día se conservan más que todo en los archivos, en las hemerotecas. La Luis Ángel Arango tiene un gran archivo de este tipo de revistas. Mucho de los movimientos literarios y mucho de los grandes poemas, de las grandes poesías de Latinoamérica y de Colombia se publicaban eran en revistas, no en libros. Ya luego han hecho las grandes compilaciones, precisamente yendo a buscar esas revistas donde los poetas publicaron. Uno de los poetas más famosos de nuestra época, Orlando Falsborda, era director de una revista, la revista Mito. La revista Mito fue una revista muy importante para la comunicación de ideas y de movimientos culturales y políticos entre México y Colombia. También ahí escribió García Márquez, en fin, ¿no? Como que hay un gran guiño a lo que les decía, esta investigación de revistas, como este movimiento cultural. Esta novela es casi que un homenaje hacia esta forma, o caricaturiza o nos lleva al extremo esta forma de expresión literaria. Finalmente, pues tiene casi como un aspecto de secta. Las vanguardias se vuelven movimientos de casi que, se me olvidó la palabra, casi mesiánico, ¿no? Un autor se vuelve el Mesías, la cabeza de la vanguardia, el primero que se le ocurre hacer esto y reunir un montón de gente, se vuelve una figura que hay que querer y que seguir y hay que buscar. Carlos Bieder, un poco la búsqueda que ellos tienen, de nuevo, como que uno no sabe. Ellos lo quieren porque participó del poder, ellos lo quieren buscar porque mató a estas personas, o ellos lo persiguen porque consideran que su propuesta estética tiene valor. Son groupies, son fans, quizá de él. Sí, como que hay una mezcla cuando uno, en esta propuesta de literatura completamente politizada, uno no sabe si uno está leyendo por placer o por filiación política. Así el poema sea como los poemas de este señor, que no hablaban de muchas cosas. Pues hablaba de la bandera, también escribe sobre el cielo, el inicio del Evangelio, según San Juan en latín, si no estoy mal, o es el inicio del Génesis. Así como que así el tema no sea como abiertamente político, la forma y toda la manera en que esta literatura se produce y se lee es una forma política. Entonces, la novela tiene eso, ¿no? Precisamente para terminar, digamos que el valor de la novela está en ser el resultado de todo esto. Esta novela es del 96, es decir, esta novela ya es post-dictadura, esta novela ya es post-vanguardias. Este tipo además nació en el 53, o sea, es un joven para el momento en el que publica esta novela, tiene 40 años. Él no vivió represión tan fuerte, ni persecución, ni exilio, al mismo nivel que lo vivieron gente de encima. Para él la experiencia ya es una experiencia estética, ya no es tan ética como tan política, sino más estética, y entonces por eso es uno de los autores más famosos hoy en día, más recuperados, porque él es el que logra como expresar y toda esta masa que fueron las dictaduras en Latinoamérica y todos esos movimientos sociales, políticos que todavía como que tienen huellas muy profundas en nuestras vidas, familias desaparecidas, secuestros, exilios, en fin. Él lo logra volver un producto literario, digamos, editorialmente muy exitoso. La gente le encanta leer esto, desde España además, pero que tiene un montón de estrategias que hoy en día componen lo que se llama la literatura latinoamericana contemporánea, ¿no? Es gracias a toda esta transformación y esta como matrimonio que hubo entre literatura y política, entre movimiento social y dictadura y expresiones poéticas, que tenemos como resultado una literatura que es así, ¿no? Esta es la literatura latinoamericana de hoy en día. Vargas Llosa es parte de esto. Fíjense que él también tiene aspectos experimentales en una obra sobre la que leímos, La fiesta del chivo, que es una obra sobre una dictadura. Vargas Llosa es ese resultado, Reinaldo Arenas en Cuba es ese resultado, muchos autores latinoamericanos son
son parte de eso. ¿Listo? Voy a hablarles sobre 5 elementos que son importantes. El primero, el uso de heterónimos. Los heterónimos son un recurso literario casi que iberoamericano, casi que solo sucede en autores de habla hispana y habla lusófona, o sea, portugués, que consiste en la creación de otros personajes a partir del autor, ¿no? Es casi como un seudónimo, ¿no? Los seudónimos es cuando yo firmo una obra con otro nombre, pero los heterónomos tienen esa capacidad de crear un personaje, ¿no? Como que ese seudónimo cobra vida. El principal representante es Pessoa, que es un autor portugués, que él tiene 5 o 6 heterónomos, o sea, 5 o 6 nombres distintos, y bajo cada uno de esos nombres distintos él publica algo distinto. Entonces, bajo el nombre de fulano es poesía de cierto tipo, bajo el nombre de Mengano es ensayo de tal tipo, bajo el nombre de Sutano es novelas de este otro tipo. Se supone que el narrador es un heterónomo de Bolaño, y además esta transición entre Ruiz Tagle y Vider es una transición entre heterónomos. Ruiz Tagle es un poeta autodidacta que le gustan los salones de cultura y que escribe una poesía medio aburrida. Carlos Vider es un aviador, un militar que escribe cierta forma de poesía. Incluso a veces uno no sabe, aunque sí son la misma persona, probablemente no son la misma personalidad, ¿no? Hay como un guiño hacia cómo la literatura nos permite multiplicarnos, como inventarnos a nosotros mismos, y entonces la literatura latinoamericana está cargada de eso, porque además políticamente tiene sentido. Si yo publico bajo un nombre que no está asociado a mí, y además yo soy un autor que publica cierto tipo de cosas, si hay otro con otro nombre que publica otro tipo de cosas, pues podemos jugar a escondernos detrás del nombre ajeno y de toda una escritura ajena para salvarnos de la persecución o del señalamiento o para hacer protesta desde el nombre de otro, ¿no? Especialmente en esa época que no había internet ni nada, sino que se publicaba pues bajo el nombre que uno mandara a la editorial, pues era muy chévere hacer eso. Entonces la novela nos habla un poco de este recurso, muy poquito, ¿listo? La investigación bibliográfica, lo que les decía, es una investigación hecha en libros, es una novela policíaca que persigue al enemigo a punta de cómo lo lee, y eso es una cosa que hacía mucho Borges. Borges busca autores y busca personajes a lo largo de bastantes libros y todos sus cuenticos están escritos en perseguir ciertos personajes por ahí, ¿no? Entonces uno ya no ve una obra literaria no solo se compone de un libro u otro, sino lo que llamamos en el cine multiverso, ¿no? Disney apropió esta estrategia. Fíjense que cuando uno ve, no sé, Monster Inc., que la vi recientemente, aparecen figuritas de Toy Story y aparecen muñequitos de Buscando a Nemo. Y cuando uno ve Buscando a Nemo, aparecen otras películas. Como que la obra, la propuesta estética no se centra en leer una novela, sino como en un entramado entre guiños entre obras. Por eso les decía, vean, esta novela es el último capítulo ampliado de otra novela, pero esta premisa se expresa de una manera mucho más amplia en la novela Los Detectives Salvajes, y este personaje vuelve a aparecer en esta novela, como esas conexiones, el mundo Marvel, eh, sí, los Avengers que aparecen luego en solos y luego en otra película con otra gente, como esa interconexión entre la literatura es propio de estas vanguardias y es muy del estilo de este señor. Y por lo tanto, si yo voy a investigar, si yo voy a hacer una investigación literaria, voy a buscar la obra y voy a meterme en las revistas, ¿no? Algo que les pasó mucho y es el uso de historias paralelas para la distracción. Fíjense que nos cuenta toda la vida de Soto, toda la vida de Stein, nos cuenta la historia de este muchacho que pierde los brazos y luego hace una forma de... ¿sí? Porque es un juego también con el secreto, pues es una literatura producida en momentos de represión. Entonces yo no puedo decir directamente esto, aquello pasó, sino yo tengo que ocultar lo que yo estoy contando a través de otras historias, ¿no? Esto se ve mucho en la literatura argentina también, se ve mucho en un favorito de mucha gente que es Cortázar. Cortázar le gusta mucho hablar de
historias que parece que no tienen nada que ver, porque lo que hacen es distraer, ¿no? Esta novela lo que uno debería hacer es, lo que uno debería hacer, o el tipo de lectura que esta novela exige, es lectura y relectura. Leer esto y leer otra cosa, o de pronto de los tantos nombres que menciona, uno hacer una investigación, a ver qué es ver cuáles existen y cuáles no, acudir a ese otro libro, leer y encontrar una conexión. Es un juego de pistas. Si las historias nos distrajeron y nos aburrieron, es porque la novela nos engañó, por decirlo así. Pero también exige un tipo de lector muy informado y un tipo de lectura también muy activa, que pues es pesada y que no hay tiempo para hacerla, ¿no? Eso le gusta a los intelectuales, eso le gusta hacer a los que hacen doctorados en literatura. Eso va de la mano con la no mención de los eventos o hechos esenciales de la narración. Uno se entera del asesinato de las Garmendia de corrida. Uno ni se entera de lo que pasó al final. Si lo matan, si no se entera. Porque precisamente es eso, como que yo quiero que el lector complete el sentido. Yo no le voy a permitir al lector ser un espectador pasivo. Yo le voy a exigir al lector que complete. Y por eso está desde una lectura casi que circular, como de ir y volver. Y finalmente, la literatura como postura ética. Por ahí yo leí, el personaje se sueña que él va en un barco con Bieder y que el barco se hunde y ambos naufragan, ¿no? Y entonces alguien dice, no sé quién, que en una entrevista Roberto Bolaño dice que él se sueña algo similar y que lo interpretó como culpa que él sentía porque su literatura nunca habló directamente de la dictadura y que él como escritor chileno tenía un deber de denunciar lo que pasó en la dictadura. Entonces, hay toda una reflexión sobre cómo la literatura, cómo las personas que tienen el poder de la palabra, como la capacidad de expresar y de difuminar mensajes, tienen la obligación de mostrar las cosas buenas y malas de los eventos políticos, ¿no? Y cómo la literatura siempre implica una postura política, así sea escribir unos versos en latín en el cielo, eso implica una postura ética con respecto a lo que está pasando, es una postura ética con respecto a el poder que está establecido, una postura ética con respecto a quienes se ven oprimidos o a los que se ven silenciados, ¿no? Entonces es como la manifestación estética, podría ser uno, la encarnación estética o la conformación estética de una postura política. La literatura no solo es política en términos de que diga los pobres sufren o los ricos hacen esto o la derecha esto, la izquierda aquello, no es panfleto. La literatura no debe ser panfleto en que exprese de manera como en forma de principios y de consignas una postura política frente al mundo, sino ella misma, la manera en que narra un evento, la manera en que elige mostrar ciertas cosas, expresa una postura política, una postura ética con respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y pues toda la novela gira alrededor de eso. Todo el encanto que produce Bieder es un encanto que sucede gracias a que estamos en una dictadura, él puede hacer todo eso gracias a que estamos en una dictadura, y la necesidad de buscarlo porque se puede desaparecer es también el resultado de una literatura que se ha construido constantemente en el exilio, en el no poder publicarse en la casa, en el no poder hablar directamente de lo que está pasando, en el tener que ocultarse bajo muchos nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es lo que tengo para contarles sobre esta novela. Es una novela difícil, a mí también me costó muchas veces. Yo me la leí como en 5 oportunidades, pero muy separadas. ¿No? Como que llegaba un momento y decía, como ustedes, como estoy un poquito sobrecargado, no sé a dónde va, ya quiero que se acabe para ver cómo acaba, pero el final me pareció supremamente emocionante, ¿sí? Como que es una lectura distinta, que también esa es la propuesta.
¿no? Hay ciertas novelas que no están hechas para gozarse en una sentada, sino para sufrirla un poco. Y es por esto, porque la experiencia que nos está narrando, el momento en el cual surge o lo que quiere expresarnos al respecto de la historia, es un periodo de la historia que no es consumible de un solo trago, ¿no? Yo no puedo, la dictadura chilena no fue algo que se vivió de pasada, sino que pues, tuvo sus matices y sus enredos, y esta emoción es la que nos quiere expresar la novela a través de todas esas estrategias que se nos hacen raras y que ciertamente no contribuyen con una lectura que quiere ser, digamos, más tranquila, mucho más palomera, como mucho más de observación y de entretención. ¿Listo? No sé si quieran decir algo más. No, creo que fuiste muy, muy claro, muy conciso, algunos vacíos con respecto a algunas cosas, pero estuvo interesante la charla y viéndola desde tu punto de vista. Sin embargo, el libro no me sigue gustando. No, claro, claro. Eso también es una postura política, ¿no? Es cierto, es el Sí. tipo de literatura que no nos va. No nos va porque no queremos consumir eso, no es nuestra prioridad. Sí. Álvaro, sobre el tema como nostálgico que hay en este tipo de escritura, ¿cuál es tu opinión con respecto a la obra? Hay muchos autores de estas épocas que siempre tienen una añoranza hacia cómo habría sido la vida si a mí no me hubiera tocado salir, ¿no? El martes o el miércoles pasado, la Comisión de la Verdad publicó o terminó su misión de reunir y publicar un informe con toda la información que ellos reunieron sobre el conflicto armado en Colombia, ¿no? Eso es algo que se hace siempre, que hay un cierre de un proceso. Argentina tiene uno que se llama Basta Ya, que habla sobre las dictaduras. En Chile seguramente ya existen varios, pero probablemente hasta ahorita vaya a salir como uno oficial. Y en todos los momentos en los cuales ha habido como algún tipo de reconciliación o de transición organizada para superar algún evento violento en alguna nación, siempre se hacen este tipo de informes. El informe de Colombia tiene una novedad, creo que todo es larguísimo, todavía no está publicado, pero al menos ya salió uno de los 10 volúmenes que tiene 500 páginas, una cosa así. Además de ser larguísimo, tiene algo que es innovador frente a cualquier informe de la verdad que ha existido en el mundo, y es que este es por primera vez, tiene un capítulo pensado solo para el exilio. Tiene un libro, va a ser un tomo completo de cómo muchas personas vivieron el conflicto en el exilio, porque uno piensa que el conflicto pues, es una cosa que sucedió en el campo, de vez en cuando en las ciudades, pero pues nadie piensa, pues todas las familias, y Colombia hasta hace 10 años era el país de Latinoamérica con más exiliados en el mundo. Ya México y Venezuela no superaron con lo que ha pasado en los últimos años. Entonces hay como toda una construcción de la patria en las afueras, como en los márgenes, que es una construcción siempre desde la fantasía, ¿no? Estos autores, y esto lo demuestra muy bien, cómo la voz narradora habla de Chile y habla de sus amigos, cómo él se va distanciando y tales, es como un poco la insatisfacción y el dolor que genera que una empresa política que se volvió la motivación de la vida de un escritor por tanto tiempo termine siendo completamente olvidada cuando uno se va. Me parece que ese es el ánimo que tiene este autor en la novela, ¿no? Es como el capítulo 9, si no estoy mal, dice, no me vuelvo a meter al infierno de la literatura. Sí, Sí, pero Álvaro, pero ahí es como, muestra el autor como la oposición al régimen, como el resentimiento, como la protesta,
Sí, pero es una protesta como solitaria, ¿no? Él dice, pues yo terminé escribiendo poemitas y voy a seguir leyendo unos poemitas, pero ya estoy mamado. No voy a publicar, no quiero publicar. Claro, no quiero ya nada más, estoy cansado porque esto nos cobró la vida a muchos. Y al final de cuentas, pues no se vio el resultado, o por lo menos no como estos movimientos revolucionarios pensaban que iba a haber como una transición de poder impresionante, que las guerrillas iban a ganar y cosas por eso, nunca sucedió. Entonces también hay un sinsabor, ¿no? Hay un dolor de ese recuerdo de no lo logré e igual probablemente nunca lo habríamos logrado y toda esta energía que yo gasté, como toda esta identidad, como volverme uno con mi obra y ser un literato político, que mi obra es mi revolución y que la revolución nunca se haya dado, también da un tono de desazón y de tristeza. Siento yo que esa es la postura que tiene el autor y por eso esa línea como de nunca me vuelvo, esta es la última vez que me meto al infierno de la literatura, creo que es tan importante y que también es un poco lo que pasa en una dictadura. Nosotros nunca hemos vivido en una dictadura, pero fíjense en La madre de Frankenstein, cómo a pesar de que están en una dictadura horrible y toda la vaina, pues la gente termina cediendo, la gente termina aprendiendo a vivir. Hay una suerte de conformismo que las dictaduras implican, que es que la gente se le mete el dictador hasta en la casa y aprenden a vivir con eso. Porque el poder es así, el poder oprime y nos sostiene un montón de tiempo. Y solo es hasta tiempo después que se procesan todas estas cosas que la gente puede sentir algún tipo de que se hizo justicia frente a esos eventos. ¿Listos? ¿Alguien más? Listo. Si no, entonces, la próxima reunión es sobre matar a Leonardo da Vinci, ¿cierto? Ese ya tienen algunos el físico, el digital se los mando hoy mismo. Apenas termine la reunión, ya lo tengo descargado. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿El 30 de julio? Sí. 4 semanas. Sí. Sí, Rubira, el 4 de julio. 4 de julio, ok, lo vi que sí. De acuerdo. de acuerdo, ya llegó Adriana. Adriana. Es de la mitad de la clase. Adriana, ¿qué te pareció a ti la novela? Terminemos con eso. Yo quiero saber. A mí no me gustó. Otra. Me imaginé. Otra que no nos gustó. Realmente entendí, cuando terminé de leer el libro, le vi el valor al libro en el sentido que es un libro que refleja una situación cultural, una situación política que se presentó en Chile, pero no me gustó cómo estaba escrito, me pareció en algunos pedazos muy redundante, repetitivo. Me pareció que si bien uno decía en algún momento se van a tener que encontrar el que está relatando y el otro, como que yo no le veía sentido a las dos historias, y el otro decía, sí, es que yo me voy a ir y antes de que yo me fuera y no sé qué, y como que sí, no supe en qué momento se fue, pero se fue. Sí. Y ya cuando reaparece en otro país. Y pues también se ve como, me pareció un poco un libro deprimente, en el sentido que el escritor está deprimido todo el tiempo. Y yo decía, hasta que los poetas son deprimidos todo el tiempo. Eran cosas que me generaban como inquietud. Y el otro poeta que era ya se me olvidó, Wilder. Ajá. Pues también era un loco, era un psicópata. El man estaba mal. O sea, unos poemas completamente fuera de sentido, que aparte reflejaba que quería matar a la humanidad, que mató a todo el mundo con el apoyo del gobierno, y después el gobierno se da cuenta y dice, no, esto no era lo que nosotros estábamos indicando.
que contratan a psicópatas. O sea, es una cosa terrible. En conclusión, no me gustó. A mí me gusta un poco la literatura un poco más imaginativa, donde yo me salga del contexto de odio de la humanidad, que es un odio real. O sea, realmente ese odio existe y por eso es que las guerras en los países existen, por eso es que existe la guerra civil, por eso es que tenemos bandos entre derecha e izquierda. Y justamente leo en plenas elecciones donde yo lo único que veía era odio alrededor. Como que el libro incentivaba más el odio y me sentía como triste. Entonces, en conclusión, no me gustó. Bueno, pero tienes muy buenas razones. Esperemos que el próximo, que ese lo propuso además Wilson, ¿no? Sí. Nos cambie la perspectiva, ese se ve chévere. Ya se los mando. Esperamos que sí, porque si no, pobre mi hermano. Y que lo lea, por favor, ya que lo propuso. Sí. Entonces no está porque está para allá en la finca trabajando. Pero ojalá lo lea, ¿listo? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos el 30, dije, ¿no? Muchas gracias Perfecto. a usted. Bueno, feliz tarde para todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Hasta luego todos. Hasta luego. Gracias. Buenas